Buenos días con todas y todos, chicos y chicas de tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema el Virreinato de Perú en el área de historia. Quien se lo va a enseñar es su Miss Yoconda. Bueno, pues empecemos y digamos que al mismo tiempo que se producía la caída del Imperio Incaico, se desató un conflicto entre los conquistadores. Para concluirla, el 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España firmó en Barcelona por real cédula las llamadas leyes nuevas, un conjunto legislativo para las Indias, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato de Perú, el reemplazo de las antiguas gobernaciones de Nueva Castilla, de Nueva León, al tiempo que la sede de la Real Audiencia de Panamá fue trasladada a la ciudad de Los Reyes o Lima, capital del nuevo virreinato. El flamante virreinato comprendió en un inicio y durante casi 300 años gran parte de Sudamérica y el Istmo de Panamá, bajo diversas formas de control o supervigilancia de sus autoridades. Abarcaba una inmensa superficie que correspondía a los actuales territorios que forman parte de las repúblicas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y toda la región oeste y sur del Brasil. Quedaban exceptuadas Venezuela, bajo jurisdicción del Virreinato de Nueva España, a través de la Real Audiencia de Santo Domingo y Brasil, que integraba el Imperio Portugués. Fue su primer virrey Blasco Núñez de Vela, nombrado por real cédula del 1 de marzo de 1543. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por el dominio de Perú, y pereció asesinado por Gonzalo Pizarro. El asesinato de la primera autoridad del rey produjo mucha consternación en España. La corona dispuso castigar severamente a quien había atentado contra el virrey, el representante del rey en territorios conquistados. Muy bien, entonces ahora veamos cuáles fueron esas causas de su creación. La primera fue poner fin a las antiguas demarcaciones territoriales como eran las gobernaciones, ¿no?, que habían traído como consecuencia las guerras civiles. La otra tenemos, ¿no?, era necesaria la presencia de un representante del rey que haga cumplir las nuevas leyes, como por ejemplo el virrey. La tercera era para que haya un mejor control, ¿no?, de las actividades económicas y comerciales y de este modo obtener mayores rentas para la corona. La siguiente era con el fin de evitar los abusos y el trato inhumano por parte de los conquistadores contra nativos y los propios colonos, lo cual no se dio. Y también la presencia de un amplio territorio difícil de poder gobernarlo. Siguiente. La creación del virreinato. Este virreinato del Perú fue creado por real cédula dada en Barcelona por el rey Carlos V, el 20 de noviembre de 1542, siendo el primer virrey don Blasco Núñez de Vela, y ya hemos dicho cuáles fueron las consecuencias de esto. Su extensión. El virreinato peruano de los siglos XVI, XVII y principios del XIX comprendía casi toda América, ¿no?, la de color rojo, América del Sur, a excepción de Venezuela, que siendo dominio español y estar en América del Sur, nunca perteneció al Perú, sino al Virreinato de México o Nueva España. Su división política. Este virreinato peruano, para su mejor gobierno, fue dividido en siete audiencias. Aquí la tenemos, la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe, ¿no?, la audiencia de Santa Fe de Bogotá, la audiencia de Quito,
¿no? La audiencia de Quito, la audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, la audiencia de Buenos Aires y la audiencia de Chile. Y posteriormente, como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru, se crea la audiencia, ¿no?, del Cusco. ¿Y por qué se crea esta audiencia? Con la finalidad de traer a los, ¿no?, de no llevar a nuestros indígenas de la zona andina, traer a Lima, lo cual era terrible debido a que causaba muchas muertes. Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar el virreinato del Perú en el siglo XVIII y XIX. Fíjense, terminado ese periodo, ¿no?, hasta el siglo XVII, mire cómo nosotros nos convertimos en el siglo XVIII, en este territorio. De haber sido un territorio tan extenso, los españoles nos convierten en esta situación. Al formarse otros virreinatos y capitanías generales a base de los territorios del virreinato peruano de los siglos XVI, XVII y XVIII, el virreinato del Perú de los siglos XVIII, fines del XVIII e inicio del XIX, se redujo territorialmente y quedó dividido en 8 intendencias, que son Trujillo, tenemos en la parte de aquí, Trujillo, luego Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. También pertenecían a este virreinato la gobernación de Guayaquil, la gobernación de Quito, ¿no?, que lo tenemos acá en la parte norte, y la comandancia general de Maynas. Las intendencias fueron creadas por el rey Carlos III y se establecieron en Perú cuando era virrey don Teodoro de Croix. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos organismos de España que eran los que se encargaban de gobernarnos, ¿no? Aquí vamos a ver al rey, ¿no? Y aquí están los reyes durante el virreinato. Fue la suprema autoridad de España y de todas sus colonias. Su poder ya sabemos que era absoluto, divino, ¿no? Eso ya lo sabemos por la monarquía absoluta e ilimitado. Es decir, gobernaba en forma personal y hallábase imbuido en la creencia de tal derecho de regir que emanaba de un mandato divino, y en virtud de ello no tenía que dar cuenta de sus actos a los hombres, sino a Dios. Ya sabemos sus facultades, fueron dar leyes, declarar la guerra, acuñar monedas, administrar justicia. Así. Nosotros tuvimos 2 dinastías, ya fuimos gobernadas por 2 dinastías de reyes. La dinastía de los Habsburgo, que es esta primera, ¿no? A ver, o Casa de Austria, y la otra era la dinastía de Borbón o Casa Francesa. Muy bien, seguimos. El Real y Supremo Consejo de las Indias. Antes de que existía este organismo, existía la Casa de Contratación de Sevilla, fundada por los Reyes Católicos para controlar el comercio entre España y las colonias de América Hispana. Este organismo fue reemplazado por el Real y Supremo Consejo de Indias, fundado por el rey Carlos V. El consejo se componía de un presidente, un canciller, un registrador, 8 consejeros, un fiscal, 2 secretarios y numerosos empleados y contadores, todos designados por el rey. Tenían función legislativa, ¿no? Tenía función administrativa, función religiosa y función judicial. Muy bien. En la colonia, ¿qué instituciones tuvimos en la colonia? Aquí está el primer, ¿no?, el que nos iba a administrar, a gobernar, el virrey, que era el representante del rey en las colonias. Como suprema autoridad tenía los más amplios poderes para gobernar. No tenía plazo de duración para el cargo. En caso de muerte o ausencia del virrey, se hacía cargo del gobierno de la Real Audiencia. Algunos de los virreyes traían un sobre lacrado dentro del cual venía el nombre de su sucesor en caso de muerte.
Este sobre se llamaba pliego de mortaja. Sus funciones o atribuciones del virrey eran políticas, judiciales, militares, religiosas y económicas. Eso lo vamos a explicar cuando hagamos nuestra clase. Por otro lado, el virrey no podía dedicarse ni al comercio ni a la industria, como tampoco podía contraer matrimonio en la colonia, ni llevar una vida estrecha de vinculación con la sociedad. La Real Audiencia era un organismo o tribuna encargado de administrar justicia en los casos civiles y criminales. Se encargaba también de asesorar y vigilar al virrey. En caso de muerte o ausencia del virrey, se hacía cargo del gobierno virreinal, es decir, tomaba el control político del gobierno. En este caso, la Real Audiencia tomaba el nombre de presidencia. Como supremo Tribunal de Justicia se componía de determinado número de magistrados, especie de vocales, denominados oidores, cargos desempeñados por profesionales en la materia del derecho, es decir, abogados que en aquellos tiempos recibían el nombre de licenciados. El presidente de la Real Audiencia era el regente, pero en casos importantes lo asumía el virrey. Las audiencias resolvían casos que ante ella elevaban los alcaldes y corregidores. Hacían las veces de jueces sobre pleito o juicios de carácter civil o penal. Los territorios sujetos a su jurisdicción también tomaban el nombre de audiencias, y estas fueron Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires, Chile y posteriormente Cusco. Muy bien. Los corregimientos. Los corregimientos, según Luis Cabañaro Orellana, eran territorios gobernados por los corregidores. Su función de este corregidor era corregir los abusos cometidos contra los indios. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Su autoridad máxima fue el corregidor. Este estaba investido de amplias facultades en el ámbito de su jurisdicción, tanto político, administrativo, económico y judicial, y tenía como funciones recaudar el tributo indígena, hacer cumplir las mitas, resolver los litigios menores y velar por la seguridad en su provincia. Las intendencias. Las intendencias fueron determinadas áreas territoriales semejantes a nuestros actuales departamentos y estaban gobernados por unos funcionarios llamados intendentes, como si fueran los prefectos actuales. Estos reemplazaron a los abusivos corregidores. Las intendencias fueron creadas por el rey Carlos III y se implantó en Perú durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix. El virreinato de Perú estuvo dividido en 8 intendencias. Ya los hemos dicho, ¿no? Trujillo, Lima, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. A su vez, las intendencias se dividían en territorios menores denominados partidos. Las intendencias y subdelegados tenían funciones políticas, administrativas, judiciales y económicas también, como hemos dicho. Muy bien. El cabildo o los cabildos, ¿no? Los cabildos o ayuntamientos fueron instituciones urbanas que tenían a cargo el gobierno de la ciudad del gobierno local, es decir, se preocupaban del ornato y la seguridad de las ciudades. Fueron semejantes a nuestros actuales consejos municipales. Representaban a todos los vecinos de la ciudad, pero especialmente a los principales encomenderos, comerciantes, hidalgos, etc. El cabildo estaba compuesto de 2 alcaldes y varios funcionarios llamados regidores. Al comienzo fueron nombrados por el rey, pero posteriormente el nombramiento lo conseguían por compra, recayendo así tales empleos en personas que poco interés demostraron por los problemas de las urbes. Las funciones de estos cabildos fueron: dictaban disposiciones llamadas ordenanzas para el mejor gobierno de la ciudad. Otro, cobraban arbitrios para disponer de sus propias rentas.
Otro, también administraban justicia, ya que resolvían los pleitos judiciales entre españoles e indios, y cuyos fallos podían ser elevados a las reales audiencias. Otro era que se preocupaban del abastecimiento de víveres, así como de la higiene y el embellecimiento de la ciudad. Los cabildos estaban facultados para poder enviar ante la corte a un funcionario especial a quien se le denominaba procurador, con la misión de solicitar directamente al rey algún beneficio para su ciudad. Asimismo, ante situaciones de suma importancia, se convocaba a una reunión del vecindario denominado Cabildo Abierto. ¿Y cuál era ese cabildo abierto? Era la reunión de los vecinos de la ciudad para tratar y deliberar sobre temas de alta importancia. Y también se daban los cabildos cerrados, ¿no? Que era la reunión de los funcionarios para tratar temas administrativos. Muy bien, entonces ese era el cabildo. Seguimos. El Tribunal del Consulado fue un organismo o tribunal de justicia que se encargaba de resolver los juicios de carácter comercial. El Tribunal de Consulado de Lima fue creado por Real Cédula del 29 de diciembre de 1593, dada por el rey Felipe II. Estaba gobernado por un prior y 2 cónsules, elegidos por la Asamblea de Comerciantes. Este tribunal, desde sus inicios, adquirió un gran poder. Se hizo cargo inclusive del cobro de las alcabalas de Lima y Callao y obtuvo rentas propias para su sostenimiento. Tuvo un gran poder económico y político. Muchos de sus miembros compraron títulos de Castilla, armó barcos de guerra, financió la construcción de parte de las murallas del Callao. Y por último tenemos los caciques. Estos caciques o curacas, llamados también, fueron los descendientes de los antiguos señores y jefes de las comunidades de los indios. La colonia los mantuvo en sus cargos previa aceptación de sumisión a la corona española y al poder colonial. Eran nombrados por el virrey o la Real Audiencia. Se pusieron al servicio de España y se convirtieron en enemigos de sus propios hermanos de raza. El cacique gobernaba directamente a los indios de su jurisdicción bajo la autoridad del corregidor. Se preocupaba del cobro de los tributos de los indios, reclutados para el trabajo de la mita, los obrajes, etc. Muy bien, chicas, chicos, fíjense, hemos terminado la clase y yo les quisiera decir, por favor, si es que alguno de ustedes o alguna no ha entendido, que tienen que ir desarrollando su módulo. El módulo lo tenemos desde la clase, no del antiguo régimen. Por favor, vayan avanzando su módulo porque este módulo va a ser revisado, ¿ya? Va a ser revisado durante este trimestre y va a ser una de sus notas importantes. Por eso les estoy diciendo ya de antemano, aunque ya se los he recomendado en clases anteriores. Muy bien, chicas, chicos, muchas gracias. Espero que haya sido de su gusto nuestra sesión. Hasta luego.